Buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hoy lo que van a ver es un documento exclusivo, son documentos exclusivos de cómo uno de los principales grupos empresariales de la República Argentina, que coincide en este caso particular, que es un grupo mediático, que es la usina, la generación de los dirigentes políticos que después nos sucedieron después de la década del 90. Te vamos a hablar del Grupo Clarín. Y en esto quiero hacer hincapié en una situación antes de empezar a mostrarte todos los documentos originales que tenemos. Tenemos testimonio exclusivo de una persona que peleó contra el Grupo Clarín porque estaba dentro del grupo y que lo llevó a la justicia y que terminó ganando algunos juicios y otros no, porque también el grupo lo que hace es una influencia muy importante sobre la justicia, entre otros poderes del Estado. Pero ¿qué quiero decirte? El expresidente uruguayo Pepe Mujica decía que básicamente la sociedad era muy difícil que pudiese capitalizar lo que iban dejando los ancianos, lo que nos iban dejando como experiencias el resto de los seres humanos. Y que cada uno se tropezaba 1000 veces hasta tanto hacía su propia experiencia y podía modificarla. Y en realidad me parece que hay un error de concepción en esto, con el respeto que me merece el expresidente uruguayo. Que el sistema hace que nos olvidemos todo lo que los otros nos dejan. ¿Y por qué el sistema se encarga de olvidarnos? Por lo que vas a ver esta noche. Esta noche vas a ver cómo el principal grupo mediático, cultural de la República Argentina hizo que vos te olvides de cómo se hicieron con ese grupo. Acordate que Canal 13 era del Estado. Te vamos a contar cómo pasó a manos privadas, pero además te vamos a mostrar documentación de la CIGEN, un organismo del Estado, el Tribunal de Cuentas de la Nación, otro organismo del Estado. Dicen que el Grupo Clarín delinquió en reiteradas oportunidades y que se quedó con tu plata. Sin embargo, desde ese grupo, sus periodistas, los empleados de Héctor Mañeto, estigmatizaron este medio de comunicación, como si este medio de comunicación fuera el único mal de todos los males de la comunicación y que este medio de comunicación era fruto de tus impuestos, que este medio de comunicación se manejaba con discrecionalidad con el Estado Nacional. Te vamos a mostrar cómo se generó el Grupo Clarín y cuánta plata le debe hoy al Estado, es decir, cuánta plata te debe a vos. Empezamos con un repaso de cómo se estigmatizó C50. Esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina. Y quizás sea una de las últimas veces que lo veas. Porque ningún canal pasaría esto al aire. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TC2000, el 30% de Patagonic, Papel Prensa, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir. El Grupo Clarín está operando denodadamente para quedarse con este medio. Le quiero aclarar a la gente quiénes son. Porque viste, nadie habla, nadie le dice a todo el mundo que tiene terror a Mañeto. El Grupo Clarín quiere quedarse con el Grupo Inda. Cristóbal fue un elefante en un bazar en los medios de comunicación. Y lo sigue siendo en cosa tanto... que tocaba, puff. Pienso que mi tarea es defender a los argentinos. Y esa plata que utilizó López y de Sousa es de los argentinos. Medios de comunicación que fueron creados por el gobierno kirchnerista y que todos dependían de la pauta oficial, es decir, de la plata del Estado que ponen los contribuyentes, los que están en su casa. Verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política. Lamento mucho los compañeros que se han quedado sin trabajo, pero hay que saber elegir bien. No han dicho una palabra de los dueños de los medios. Y aquellos empresarios que compraron los medios en manos del poder político Han usado plata que la hubiésemos podido usar para más cloacas, para más agua potable, para mejores escuelas. Cristóbal López tiene un holding de empresas impresionante que creció, por supuesto, al calor de la relación con el oficialismo en los últimos años. Un horror cuando todos pagamos nuestros impuestos. No solamente la libertad. Hasta el último centavo. ¿Qué explicaciones? Que pague, querida. No me parece justo que el Estado gaste guita para pagarle sueldo a Víctor Hugo. No. Bueno, quien estás viendo ahí es el jefe del Grupo Clarín,
se llama Héctor Mañeto. Y vas a ver cómo empiezan a pasar el resto de los empleados de Héctor Mañeto, que en una operación clara, fue una operación clara no solamente del Grupo Clarín, sino también de lo que fue América, del resto de los medios de comunicación, que en muchos de los casos mostraban interés por detrás en este medio de comunicación, tratando de estigmatizarlo para dejarlo fuera del mercado de la comunicación. Bueno, lo que te voy a mostrar ahora es un informe de la SIGEN. Este es el informe de la SIGEN. Acá tenemos la primera carátula. La SIGEN lo que hace es, en principio, hacer un estudio sobre una denuncia que se había hecho sobre el Grupo Clarín. Y ahora vamos a empezar a ver, cuando el Estado Nacional era dueño de Canal 11 y de Canal 13, cómo finalmente se lo deja al Grupo Clarín. Es decir, el Estado Nacional dice, a través del Tribunal de Cuentas de la Nación, después de haberlo adjudicado al multimedio, que el precio base de Canal 13 en realidad era de $5.207.000 y para Canal 11 era de $3.845.000. Es decir, Canal 13 tenía un valor más alto porque tenía más audiencia, porque estaba mejor posicionado que Telefe. Para Canal 11, perdón, lo que se presentan son Telefe y Macri. Mirá vos, curiosamente, el presidente de la Nación se presenta en una oferta por Telefe. Y entonces las personas que eran del Estado Nacional, para adjudicar Canal 11, les dicen tienen que hacer una nueva oferta. De $3.800.000 la llevan, en este caso, a $8.139.000. Es decir, dice la SIGEN y el Tribunal de Cuentas de la Nación que se pagó por sobre el precio que había puesto el Estado 111%. En el caso de Canal 13, los jurados, vamos a decirle jurados, que son los exfuncionarios de Carlos Saúl Menem, le pidieron que hiciera una nueva oferta. Y la oferta que hizo por Canal 13 el Grupo Clarín fue de $5.581.000, es decir, un 7% superior. Es decir, Canal 13, que costaba mucho más que Canal 11, terminó pagándose mucho menos que Canal 11. ¿Está claro? Y fíjate, lo compraron en $5.581.000. Y al año siguiente, pon el próximo paño, Jorge, al año siguiente, en Revista de Noticias aparecía la facturación de Canal 13. Facturación, año 1990, $21 millones. Y en el 93 ya era de $120 millones. Es decir, y vamos por parte, compraron el medio en $5 millones y el medio facturó automáticamente $21 millones. Y después, a los 3 años, $120 millones. Pero ya te vas a enterar cómo se fue quedando con más plata tuya el Multimedios Clarín. En este caso vamos a hablar de Canal 13. Hablamos con un ex empleado del Grupo Clarín que le ganó varios juicios y tuvo lamentablemente una persecución tremenda. Fíjate la primera parte. Es lapidario realmente el informe que hace la SIGEN y el Tribunal de Cuentas de la Nación con tu información. En 1989, la empresa Artear se quedó con la licencia del canal más visto de la Argentina, gracias a la sociedad política que tenía con Carlos Saúl Menem. Quiero saber cuáles son los negocios que hizo Clarín utilizando el Estado Nacional. ¿Cómo empezó la compra de Clarín? Bueno, fue una operación fraudulenta. Se cumple el pacto Menem-Clarín. El pacto era apoyar a Menem para llegar a la presidencia y a cambio de eso, Menem le entregaba el Canal 13 a Clarín. Realmente es un día sin precedentes en la historia argentina y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. Bueno, eso se cumple inmediatamente. El 8 de julio de 1989, apenas asume Menem, le entrega la intervención política del canal a Clarín, porque eran canales que estaban intervenidos por el Estado. Claro. Entonces le entregan la intervención política, nosotros esperábamos al interventor justicialista, y se la entregan a hombres de Clarín. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado.
Es una de la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Cómo fue la licitación? Privatizaba dos canales, Canal 11 y Canal 13. Cada uno le puso un precio base. Entonces, el precio base que le puso de Canal 11, 3 millones de dólares. Y en el caso de Canal 13, 5 millones de dólares. Pero en aquel momento, el Tribunal de Cuentas de la Nación determinó que la irregularidad estaba probada. A Clarín lo dejaron sin competidores en la puja por quedarse con el 13. En cambio, para entregar Canal 11, hicieron figurar un empate entre el grupo Macri y el grupo Atlántida. De esa manera, los obligaron a levantar la oferta para quedarse con el canal. ¿Cuál fue el resultado de esta maniobra? Que Canal 11, que tenía un precio base de 3.800.000 dólares, terminó adjudicándose en 8.100.000 dólares, es decir, un 111% más. Sin embargo, por Canal 13, que era el más visto, Clarín pagó solo 5.500.000 dólares, apenas un 7,1% más que el precio base. Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso, Samar, y eso está bien? Creo que sí. Ellos compran el medio en 5.800.000 dólares. Y después van a comprar un cable, un canal de cable donde vos trabajabas también, ¿no? Sí. Con ese canal, era un canal de 15.000 abonados. Acuérdate lo que te digo esto, 15.000 abonados. Es decir, era un cableado de 20 cuadras la redonda y ese canal lo paga cerca de 10 millones de dólares. Acuérdate, Canal 13, 5 millones y medio de dólares con 13 millones de televidentes y acá un canal de cable lo paga cerca de 10 millones de dólares. Es un robo infernal. Así fue como Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto y el resto de los socios del Grupo Clarín se quedaron con un canal que a los 2 años ya facturaba más de 100 millones de dólares. Lo que vas a seguir viendo es la usina de dirigentes políticos del año 1990 a esta parte y las devoluciones de favores a esos dirigentes políticos para instalarlos. Esto es documentación oficial de la SIGEN y del Tribunal de Cuentas de la Nación. Fíjate, en la sesión, cuando Canal 13 es vendido por el Estado al Grupo Clarín, el Grupo Clarín se queda con inmuebles del Estado. Esos inmuebles del Estado iban en comodato. Y ese comodato, en realidad Clarín nunca lo garpó, nunca pagó ese comodato. Entonces, en un análisis posterior que hace el Estado, dice que Clarín le debe al Estado Nacional, por los primeros 5 años de haber tenido esos inmuebles del Estado, 2.154.000 dólares. Posteriormente hace un nuevo análisis sobre otros inmuebles que tendría que haberle pagado el Grupo Clarín, solamente en alquiler al Estado, 29 millones de dólares, el año 1995. Es decir, 29 millones de dólares que no entraron al Estado como parte de ese comodato, más 2 millones de dólares anteriores, son 31 millones de dólares. Entonces, solo en alquileres al Estado le debía 31 millones de dólares, pero le pagó al Estado por todo el medio 5 millones de dólares. ¿Escuchás? O sea, de 31 millones de dólares que debía solamente por el alquiler de esas tierras, pagó solamente 5 millones de dólares por todo el medio. Pero ahora sí, prepárate porque se viene una parte muy importante. El Grupo Clarín cometió muchas infracciones a la ley y por haber cometido esas infracciones a la ley, tuvo multas por 309 millones de dólares. Escucha bien, 309 millones de dólares. Acá está. El monto total, 309 millones de dólares, 309.205.000 dólares. Carlos Saúl Menem saca un primer decreto para reducirle la deuda a estos muchachos de la multa. Este decreto es el 644/99. En el año 99 saca el decreto antes de irse, meses antes de irse, Carlos Menem. Y le reduce en 262 millones de dólares la deuda. Entonces llega a 15 millones de dólares. Saca un nuevo decreto, Carlos Menem, el 937/99, y le hace cancelar 15 millones de dólares. Es decir, de la deuda total solamente tuvo que cancelar el 5%. O sea, esa plata era la que debía el Grupo Clarín por todas las infracciones a la ley. Sin embargo, terminó de esa manera. Pero ahí no terminaron las multas. Después continuó con infracciones reiteradas el Grupo Clarín. Lo que ves acá, desde el año 99 al 2002 y de 2002 al 2011, y se le suman 21 millones de pesos más. En este caso estamos hablando de pesos, en el anterior estábamos hablando de dólares. Esto no lo cobró
ni Duhalde, ni De la Rúa, ni Néstor Kirchner. Es decir, el grupo Clarín evadió hasta ahora, en lo que estamos viendo, algo así como 350 millones de dólares después de haber comprado solo Canal 13. Estamos hablando solo de Canal 13. 350 millones de dólares. Para eso tuvieron que apelar a decretos y leyes que sacó Carlos Saúl Menem. Se estigmatizó a C5N y los empleados del grupo nada dicen de esta situación. Tampoco escuché a ningún otro medio hablar de esta situación totalmente irregular, con la cual se le debió haber dado de baja a la licencia de Canal 13. La segunda parte de la nota. Realmente es un día sin precedentes en la historia argentina y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política. Hasta el año 99, o sea, del 89 al 99 se habían aplicado multas por 309 millones de dólares a Clarín. Sí. Y después por 2 decretos de Menem del año 99, justamente antes de irse, le reduce el monto en un 95%. Primero le condona a través del Confer una deuda que los canales de la licencia son del Estado y tienen que pagar un canon al Estado, de 28 millones de dólares, se la condona por una resolución del Confer. Le condona a través de 2 decretos Menem, y con esa resolución de Confer 310 millones de dólares, con una defraudación contra el Estado, es un perjuicio al Estado. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. En época de Duhalde y también de los Kirchner también hay una reducción muy grande, muy importante de todas las multas. De hecho había casi 20 millones de dólares en multa y tampoco se cobraron, ¿no? Según lo que dice la SIGEN. Sí, bueno, la más importante de todo es esta de 310 millones de dólares, donde con ese dinero ahorrado se apropiaron de 300 canales de cable y bueno, eso se transformó a partir de este robo en un monopolio de prensa que se empezó a enriquecer en forma ilícita a partir de este robo. Clarín, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso, Samar, y eso está bien? Creo que sí. José, ¿y realizaste una denuncia penal? Sí, por supuesto, contra los dueños del grupo Clarín, Héctor Manieto y sus socios, y al expresidente Menem, por asociación ilícita, por desfalcos millonarios en perjuicio del Estado y de los trabajadores para la apropiación de Canal 13. ¿Vos eras trabajador en ese momento en Canal 13, en el 89? Fui trabajador desde el año 75 hasta el 96. ¿De cuánta gente se desprendió Clarín apenas ingresaron ellos? Se despidieron en total más de 700 trabajadores. ¿Cuánto se ahorraron con esta metodología al momento de indemnizar a los trabajadores que despedían? Reclamamos $10.000, peso dólar por cada trabajador, por 700 despidos, son 7 millones de dólares. Es decir, con 7 millones de dólares ahorrados pagaron el canal 5 millones y se quedaron con el vuelto. Es decir, que no pagaron un solo peso, ni al comprar el canal al inicio, ni al apoderarse de 300 canales de cable. ¿Cuál era el rol de Menem y de la justicia en ese momento? Y bueno, Menem eran socios, cogobernaban. ¿Y la justicia? Y la justicia no existe. El señor Alfredo Leuco dijo en una entrega de los Martín Fierro que los empleados, por ejemplo, de este medio eran responsables por la situación que vive el medio y que hay que ver a dónde uno trabaja, con quién uno trabaja, quiénes son los empresarios de medio. Leuco, le estoy mostrando papeles originales del Estado Nacional, en donde la SIGEN y además el Tribunal de Cuentas de la Nación le está diciendo que su jefe es un ladrón. Se lo están diciendo en la cara, pero para rematar la situación, fíjate lo que dice la ley respecto al canon que debía pagar Clarín, en realidad Canal 13, al Estado por explotar esa licencia. La ley dice que hay que pagar un porcentaje de la facturación bruta. Hay que pagar un proporcional al monto de la facturación bruta. La percepción y aplicación y fiscalización será responsabilidad del Confer. Es decir, el Confer es el encargado de alguna manera, controlar que Canal 13 pagara justamente el canon al Estado. Eso nunca fue pagado. ¿Y sabés qué pasó? Sacaron un decreto en el año 1998, de nuevo Carlos Menem. No sé si le suena, Leuco. Este decreto es del año 1998 y dice: el interventor del Confer resuelve, concédese a Artear la exención del pago del gravamen previsto hasta alcanzar la suma total de 28 millones de dólares. 28 millones de dólares. Es decir, Canal 13 nunca le pagó al Estado el canon que debía haber pagado por ley. Y por un decreto de Carlos Saúl Menem lo condonó no haber pagado todos esos 28 millones de dólares que le debía al Estado.
Entonces tenemos 310 millones de dólares de la deuda por las multas. Tenemos 29 millones de dólares por inmuebles, 2 millones de dólares más por inmuebles y tenemos esta tercera pata, que es que nunca le pagó al Estado el canon por 28 millones de dólares. Algo así como 400 millones de dólares es lo que te debe a vos el Grupo Clarín y todos sus empleados. Miguel, buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, Tomás. Enfrentarse al Grupo Clarín a veces tiene algunas consecuencias. Para José, que lo vimos en las entrevistas, a ver, fue bastante complicado este enfrentamiento que tuvo. Primero lo apedrearon, después llamativamente le entraron a robar a su casa y se llevaron la cámara con la que laburaba, la cámara con la que se sustentaba él. Y después sufrió un accidente automovilístico, casi pierde su vida, todo se pareció a un atentado y el responsable de eso quedó totalmente libre. Todo lo que ocurrió se pareció a una consecuencia de las denuncias que fue haciendo. Sin embargo, para los responsables no hubo ninguna pena, no hubo absolutamente nada. Absolutamente. ¿Y por qué dice Miguel que se pareció a un atentado? Porque el auto que embistió a la familia de José Carbonelli, ese auto era un auto trucho, era un mellizo, y el conductor nunca fue detenido. La última parte del informe. Bueno, ¿qué te pasó a vos después de haber hecho todas estas denuncias? En esos momentos tenía las pruebas del Ministerio de Trabajo, que nos habían robado nuestro salario y que pagaron el canal con ese dinero. Entonces convoco una marcha al Congreso para denunciar la violación de pliego de licitación. Y bueno, 2 días de la marcha, a 10 cuadras de mi casa, yo iba con mi señora y los 3 pibes, nos chocan a 100 kilómetros por hora, nos da vuelta con las ruedas hacia arriba, perdimos todo el conocimiento y entonces ahí cuando veo eso empiezo a gritar asesino. Empiezo a gritar asesino, ¿por qué? Porque la empresa me había ofrecido $50.000 para que me vaya, para que dejara de denunciar y no me fui. Me dijeron que ponga el precio y no me fui. ¿Quiénes eran los que te habían chocado supuestamente? Eran supuestos delincuentes, que al conductor de ese vehículo nunca fue detenido. ¿Y el auto de quién era? Y el auto era un coche doble, es decir, un coche 0 kilómetro doble que no estaba registrado en la Argentina. La sociedad desconoce quién es el Grupo Clarín y qué es lo que pasó con el robo de Canal 13. Y bueno, que esta lucha sirva para que nunca más el CEO de una empresa mediática rija desde la sombra los destinos del país, como lo viene haciendo Héctor Mañeto hace más de 30 años. El Grupo Clarín vamos a ir a otro negocio político. Lamentablemente te dijimos hace 3 meses que Vías Navegables iba a ser erradicada de la faz de la tierra. Lo que está haciendo Cambiemos básicamente es destruir al Estado y no permitir que el Estado se desarrolle en los próximos años. ¿Qué queremos decir? Vías Navegables tiene barcos y barcazas que hacen la señalización del río Paraná, que hacen el balizamiento, pero que además hacen el dragado. Una función muy importante y muy cara en los estados. Muy cara, estoy hablando económicamente. ¿Qué están haciendo con la repartición de vías navegables? Extinguirlas para hacer un negocio inmobiliario tremendo, por ejemplo, en la ciudad de Corrientes. Pero así se está replicando en distintas ciudades que son costeras. Lamentablemente, digo, al frente de eso está el presidente Mauricio Macri, según lo admite el propio presidente del Plan Belgrano. Lo que hacen es desguazar vías navegables para que los estados privaticen los servicios que realiza el Estado hasta hoy. Y además en sus tierras, en las de vías navegables, va a haber torres que no eran autorizadas hasta ahora porque son ilegales y van a ser autorizadas. En diciembre Vías Navegables desaparece y empiezan a construirse grandes torres. Si Mauricio Macri se va el año que viene, esas torres ya están edificándose y todo lo que es Vías Navegables ya ha desaparecido. La primera parte del informe. En junio de este año estuvimos en la Escuela Técnica de Vías Navegables de Corrientes. Fíjate cómo estaba. Hoy, fíjate cómo está. ¿Qué se va a hacer con esta escuela, con vías navegables? ¿Qué se piensa hacer con estos terrenos del Estado? Estos terrenos del Estado van a ser enajenados, entregados a empresas privadas para la construcción de 32 torres donde van a haber departamentos de alta gama y que van a tener un alto valor en el mercado por la posición que tienen. Son una de las tierras más caras que tiene la ciudad de Corrientes y que van a ser vendidos a precios fiscales. ¿A precios fiscales? ¿Se sabe quiénes son los privados que se quieren quedar con la tierra? Tanto legisladores locales como provinciales como nacionales pidieron información respecto a esto y nunca obtuvieron siquiera un dato respecto a quiénes van a ser los compradores. A
este negocio lo conoce el presidente en primera persona. En un rato vas a ver cómo el presidente del Plan Belgrano dice que es el propio Mauricio Macri que está al frente de este gran negociado. Hay vías navegables en Corrientes, en Paraná, en Rosario y en Concepción. Se desguaza absolutamente todo para privatizar esos servicios. Y en un ratito te vamos a mostrar cómo ya están contratando los servicios de empresas privadas que no tienen ni la décima parte de lo que tiene vías navegables. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, dragar un río 30 kilómetros? 180 millones de pesos. Vía navegable lo hace por 10 o 15 millones de pesos al mismo trabajo, Miguel, ¿no? Queda todo para un negocio privado, dragas y materiales, que es lo que ocurre. Se desguaza, se vende. Es toda una situación de venta a los privados y todo queda muy pero muy parecido a los 90. Muy parecido a los 90 y todas esas dragas y los barcos que vas a ver ahora se venden con precio base a $1. Fíjate. Osvaldo, ¿cómo estamos? Estamos en la lucha. El fin de vías navegables está decretada para diciembre de este año. Los distritos de Paraná, Rosario, Corrientes y Concepción caen en diciembre. Solamente quedaría un ente de control en Capital Federal. Bueno, esto es para privatizar el servicio, digamos, básicamente, que ustedes hacen. Sí, sí, sí. O sea, lo privatizan y hacen negocios con otros muchachos, con los que ellos quieren, con las empresas. Claro. Eso es una parte. Y la otra parte es que estas tierras van a ser grandes torres de desarrollistas. En el predio está planificado el plan costero. Y tenemos que seguir trabajando para mejorar la ciudad en un proyecto y un plan costero que tenemos con el gobierno nacional para aprovechamiento de los correntinos. La ciudad de Corrientes hacía mucho tiempo que no tiene un plan de inversión tan fuerte como lo estamos haciendo juntos. Lo que nosotros tratamos de comunicarle a la comunidad correntina es no perder las dragas. Las dragas son las herramientas gigantesca que tiene el Estado Nacional para el dragado de los ríos. ¿Y qué está pasando con esas dragas? ¿Que se está ofreciendo como material de desecho? Claro, si el distrito desaparece en diciembre y las dragas pasan a desguace o a la venta. Acá hay una clara estrategia que tiene que ver primero con vaciar el estado en dragado y balizamiento. Hay un jefe a cargo que no está designado formalmente, que era un presidente de una fundación cercana al PRO, que hoy emite, por ejemplo, notas circulares de remate de materiales y de barcos que forman parte del trabajo cotidiano de vías navegables sin tener la autorización y sin que esa firma valga. ¿Y a cuánto se vende el material de descarte? Se pusieron un valor nominal de $1. ¿Un peso qué? Un peso la lancha hidrográfica, $1 el comechingones, uno de la insignia, nuestro barco insignia de la repartición, y la draga 403. ¿Un peso qué? ¿El kilo? No, el peso nominal. ¿Pero funcionan eso? Sí, funcionan. ¿Y cómo se vende $1? Y lo de $1 es una cagada, sí, es un delito flagrante. Hace no más de 4 meses, en abril, ya nosotros les preguntábamos en uno de los informes que va a hacer el jefe de gabinete sobre cuál iba a ser la situación a posteriori de vías navegables en Corrientes, y nos contestaba que Vías Navegables era un excelente organismo en Corrientes, que funcionaba muy bien, y como es típico de Marcos Peña, 3 meses después le anuncian a todos los trabajadores que hasta diciembre iban a estar, y después no solo que iban a sacarlos del Estado a ellos, sino que iban a vender las tierras para producir un gran negocio inmobiliario que en realidad a Corrientes hoy no le sirve. La complicidad del sistema político, lamentablemente, en Corrientes es alevosa, digamos, ¿no? Los diputados nacionales que han venido acá al Congreso de la Nación le han preguntado a Marcos Peña por Vías Navegables y dijo Marcos Peña que no se iba a cerrar. Falta un mes para que se cierre Vías Navegables. O sea que Marcos Peña está al tanto de esa situación. Frigerio está al tanto de la situación y también los concejales de la ciudad de Corrientes. Porque para hacer las torres de 35 pisos que van a ser en tierras del Estado Nacional, que la van a vender a valor fiscal, y el metro cuadrado en el mercado cuesta $3.000 el metro cuadrado en ese lugar, la zona más top de Corrientes, termina siendo de los privados. Termina pasando a manos de amigos de Mauricio Macri. Parece que está muy interesado Minlec, parece que está muy interesado Calcaterra en las tierras de Vías Navegables. Es un curro que lo hacen de distintas maneras y en distintas zonas del país. Lo que en general implementan es plantear que hay una parte del Estado que es necesaria vender porque se viene algo muy bueno, y eso muy bueno tiene que ver con la solución de un déficit habitacional. Son muchísimos los lugares en los que están agarrando. El gobierno de Macri está tomando lugares que son públicos para generar negocios privados
solo con la excusa de que va a generar todo, un beneficio habitacional o un beneficio económico para la zona. Es muy bueno lo que está diciendo Miguel, porque hablan del beneficio habitacional, pero te dije recién, el metro cuadrado cuesta $3.000. ¿Vos creés que cualquier persona en Corrientes, una de las provincias, la segunda más pobre de la República Argentina, hay mucha gente con ganas de comprar un departamento de $3.000 el metro cuadrado? Dale con otra parte. Bueno, concejales, ¿dónde estamos? ¿En qué zona es esta? Bueno, estamos en nuestra costanera, el emblema de Corrientes. Cada vez que un correntino sale y le hablan de su costanera, se le eriza la piel y es parte de nuestra identidad. Esta es una zona turística, es una zona que vale mucho para el correntino, está muy valorada a nivel de negocio inmobiliario. Y ahora estamos enfrente del edificio de Vialidad Nacional, donde planean y se habilitó la ordenanza para que se construyan entre 22 y 23 torres de 35 pisos. Este negocio inmobiliario que ellos pretenden venderlo como algo que va a cubrir el déficit habitacional para la gente de Corrientes es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque nadie puede acceder a un piso, una torre frente al río. ¿Cuántos edificios pretenden hacer acá? En toda la que es la Ribera Correntina, 22 torres de 35 pisos aproximadamente, eso es lo que se ha visto, lo que hemos podido investigar, porque en realidad información a nosotros no nos pasa. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en esta zona? Estimo que andará en los $2.000, $2.500 el metro cuadrado. ¿2.000, $2.500 el metro cuadrado? Sí. O sea que son torres de alta gama las que se van a hacer. Sí, están previstos hacer torres de 35 pisos. Desde el Consejo Deliberante habilitan esa situación, ¿cómo? ¿Qué ordenanza salió? Los terrenos son propiedad del Estado Nacional y del Estado Provincial. Con el argumento que los terrenos no son nuestros, o sea, de la ciudad, debemos habilitar para que se puedan vender. Pero la verdad es que los terrenos son públicos, son donde viene el Estado. No tienen por qué enajenarse y volverse un patrimonio privado para negociado inmobiliario. Entonces se aprobó una ordenanza solamente por un voto que habilitó a que se construya 35 pisos. ¿Se construyera 35 pisos sobre la costanera? Indistintamente. ¿Y hasta cuánto se podía construir hasta hoy? Ninguno. No, eran terrenos del Estado que tenían una categorización de uso, puerto, vías navegables, que hoy con esta nueva recategorización lo que permite es que los privados, a través de una subasta que va a llevar adelante la nación, se les venda los terrenos y puedan construir estos edificios. Y lo que no se sabe qué beneficio va a tener la ciudad de Corrientes. Porque nadie sabe, Tomás, cómo se va a vender, a quién va a controlar, qué se van a hacer con esos fondos. La ordenanza solamente generó el valor de que los terrenos se construyan 35 pisos. Y después Dios sabrá cómo se maneja. ¿Hay mucho apuro en esto? Muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que preocupa. No nos han acercado nada, ni estudio de impacto ambiental, ni estudio de transitabilidad. Yo siento que el apuro tiene que ver con una necesidad imperante de llevarse todo lo que puedan llevarse antes que termine su gestión. Un sector de la política muy vinculado al gobierno provincial, al actual ministro del Plan Belgrano, Viñolo. Lógicamente nosotros tenemos el mejor lugar de la ciudad, tenemos hoy estructuras que están ocupadas por el Estado, están ociosas, subocupadas, y hoy necesitamos incorporar eso a la ciudad. Hoy creo que lo están impulsando muy fuerte a través del Plan Belgrano. Y uno de los grandes anhelos de Macri desde que llegó, desde su primer día de gestión, es esa famosa inversión y el plan costero. Y lo más importante de todo es que quien preside esta mesa de trabajo es el propio presidente de la nación. Que quieren vender como desarrollo para la ciudad, pero en realidad el único desarrollo que implica en las cuentas de los grandes empresarios, no solo de Corrientes, sino vinculado al macrismo. Pero para hacer el proyecto desarrollista que tiene en mente el presidente Mauricio Macri, es necesario no solamente contar con las tierras de vía navegable, sino también con las tierras del ejército argentino. Es decir, lo que van a hacer es también ocupar las tierras del ejército argentino, ahí a la vera del río Paraná, en la mejor zona de Corrientes. Pero ahí vive gente muy carenciada, a la cual se le entregó en comodato las viviendas del ejército. En comodato, gente muy humilde, y ahora se las está desalojando. La historia de esta persona verdaderamente es muy triste, porque quedan literalmente en la calle. Quedan literalmente en la calle porque hay un negocio por detrás de la política, que se comportan como empresarios. Esta es la diferencia entre ser político y empresario. Si sos empresario puede ser que no pienses en la persona que ahora vas a ver, pero si sos político, Mauricio Macri, deberías pensar. Juan Carlos, ¿vos vivís en una de estas casas? En esta casa.
¿Cómo es la situación? ¿Hace cuánto vivís? ¿De qué 21 años y entré alquilando con un contrato de alquiler cuando los bienes del ejército, el término del servicio militar obligatorio, se disolvieron unidades militares y quedaron viviendas disponibles en todo el país. Estamos en una zona muy valorada, digamos, ¿no? En Corrientes estamos viendo que están creciendo los edificios, ¿no? Los desarrollos inmobiliarios de manera impresionante. Estamos a 50 metros en el río aproximadamente. Si queremos hacer un paneo de cámara, tenemos todos estos edificios que son bienes privados que se han construido desde el año 2013 en adelante, porque todo esto eran sitios baldíos. Y quedaron estas viviendas, que son viviendas precarias. Vos hace 21 años que vivís acá, ¿y qué te han venido a decir ahora en los últimos tiempos? En el último tiempo tengo el escrito que es Estado Nacional Ejército Argentino contra Pignataro Juan Carlos y cualquier ocupante sobre juicio del desalojo, la necesidad inmediata que mi representada recupere el inmueble de su propiedad a los efectos de la realización del desarrollo inmobiliario, lo que con base a lo demostrado en anexo adjunto redundará en mejoras apreciables para la calidad de vida de todos los correntinos. Menos la tuya, digamos. Menos la mía. Quiero saber qué pensás vos de esto. Eso significa que yo quedo en situación de calle. Para mí está en juego mi vida y es más, citando y parafraseando al presidente de la Nación, dice que estamos en un estado de emergencia y las crisis nos obligan a cuidar a los más expuestos. Yo tengo 6.000 pesos de ingresos. Eso me significa que yo quedo en una situación de calle. Uno se pregunta por qué hacen esto, por qué se hace esto desde el Estado, desde el propio gobierno desguazan el Estado. Por una parte porque quieren el negocio inmobiliario y por el otro lado porque quieren privatizar absolutamente todo. ¿Por qué quieren privatizarlo? Porque hay corrupción, porque hay coimas cuando uno contrata a una empresa y no la hay cuando el Estado es el mismo que presta ese servicio. En este caso nos fuimos desde Vías Navegables, hicimos 20-25 kilómetros y nos fuimos al Riachuelo. El Riachuelo es donde se está trabajando a través de la empresa privada que reemplaza a Vías Navegables. Con dos maquinitas nada más, están haciendo un dragado que están destruyendo el río. Eso cuesta 180 millones de pesos. Con Vías Navegables podía costar entre 10 y 20 millones de pesos. Se nota mucho cuando empezás a ver los montos y además cuando no son ni siquiera prolijos en hacer una licitación. Hacen una contratación directa. Detrás de todas las contrataciones directas está la posibilidad de elegir a alguien con el que pueden hacer un negocio, pero además generaron la destrucción del medio ambiente. No les importa nada, como saben que no tienen un control sobre eso, hacen la contratación directa, generan el negocio y destruyen y después el negocio queda plantado. No, el negocio está absolutamente para siempre. Si vos destruís Vías Navegables, vas a depender vos y los gobiernos que vengan de las empresas privadas. Y las empresas privadas están afanando por lo menos en el Riachuelo, fíjate. José, contame qué está pasando acá. Bueno, estamos en el Puente Pessoa, en un lugar en donde se está tratando un tema muy álgido que tiene que ver con un estado de corrupción, porque el gobierno provincial ha dispuesto el dragado de este riachuelo, pero con un monto que nosotros consideramos que es realmente abismal de 180 millones de pesos. El Puente Pessoa y el riachuelo para nosotros es un lugar emblemático. Esa isla, me decías que no existía, en el medio de lo que estamos viendo, toda esta isla de arena no existía, digamos. No, para nada. Esto es el resultado del dragado, esa especie de canal que hay en el medio, cuando aquí lo que teníamos era el río que discurría naturalmente en un paisaje importante para la cultura correntina, porque este es el puente del chamamé, de las leyendas, y ni eso ha importado y ha sido totalmente avasallado. Nosotros consideramos que es abismal el monto de 180 millones de pesos para solucionar un dragado de 30 kilómetros. ¿Y
qué dicen del gobierno? ¿Qué explicaciones dan? A nosotros no nos han dado ninguna respuesta. Siguen adelante y generando además un impacto ambiental terrible en toda esta zona, ¿no? Todo el ambiente del río ha sido destruido. Con esta máquina que ingresa por el cauce principal, va levantando todo el fondo, depositando sobre las orillas desmontadas con topadoras la arena, e inclusive a nivel técnico no hay ningún fundamento que diga que esto va a servir para algo, porque no han hecho un estudio. Es muy triste lo que están haciendo desde el gobierno nacional, es muy triste lo que están haciendo el gobierno provincial de Corrientes avalando estas situaciones, igual que presupuesto. Los peronistas, los radicales han dejado sus valores de lado y se han metido en este tipo de política, la política del negocio, claramente y abusivamente del negocio, porque no solamente hacen negocios ellos como si fueran empresarios, sino que dejan a la gente en la calle. La gente de vías navegables queda absolutamente en la calle. Y en el caso del Riachuelo, no solamente la gente queda en la calle, sino que han hecho un desastre. Todo para robar, en este caso con esta contratación. La última parte, dale. ¿30 kilómetros, 180 millones de pesos y se contrata una empresa de manera directa o se licita eso? No, el gobierno de manera directa a través del Instituto Correntino del Agua, sin pasar por la legislatura correntina. ¿Qué empresa es? Ecodima se llama la empresa. Se presentó la propuesta de dragado del Riachuelo desde el río Paraná hasta pasando Puente Pessoa y salió justamente un decreto de emergencia. Una contratación absolutamente directa, además teniendo nosotros acá vías navegables con el equipo necesario para hacer este trabajo y ocupar menos recursos. ¿Cómo es hoy? Digamos, ¿hay una empresa que hace lo que ustedes deberían hacer acá en la zona de Corrientes? Sí, es una empresita chiquita que está haciendo el río interior, un riachuelo de acá. Vías Navegables está muy cerquita de acá, estuvimos hace un rato. Hace una estimación de costo de aproximadamente lo que hace la empresa por 180 millones de pesos, ellos lo harían por 30 millones de pesos, pero es el Estado, digamos, o sea, hay que tener mucho menos costo. Exactamente. Ustedes le pasaron un presupuesto al gobernador de la provincia de Corrientes para hacer el dragado, para dejar, digamos, las cosas como corresponde hace un año y medio. Nosotros con mucho menos podríamos haber hecho el gran trabajo, que lo que más se necesita es la desembocadura del riachuelo. En definitiva, ahí hay una caja de corrupción del gobierno provincial. El tema es que no solamente es el precio y el costo del ambiente, pero ni siquiera sabemos si sirvió para algo, porque no hicieron ningún tipo de evaluación de si esta era la obra correcta. Metieron la draga por adjudicación directa y generaron este gran desastre que va a llevar años de componer. Y ahora vamos a hablar de Jorge Macri, uno de los blindados. ¿Es así, Mauro? Así es uno de los intocables para los grandes medios. Te cuento una módica operación, cómo funciona esto. Piden permisos para construir un edificio, sí. 12 pisos. Sí. Bueno, construyen 18 pisos, claro. 6 más. Una vez que construyen estos 6 pisos de más, van y piden permiso. Primero construyo, luego pido permiso. ¿Sabes cuántas de estas excepciones? Por fuera de la normativa, digamos. Sí, Esto es claro. el acuerdo público-privado del que habla Mauricio Macri muy entusiastamente, digamos, ¿no? Cómo los privados pueden colaborar con el Estado. No solamente habla Mauricio Macri, sí. También habló Jorge Macri, que claro. es el intendente de Vicente López, quien en campaña dijo públicamente y prometió que iba a cortar con estas excepciones. Se llaman excepciones, claro. Él dijo que eran corrupción, que iba a cortar con ellas y apenas asumió. ¿Qué pasó? Lo vemos en esta primera parte. Dale. Acá el gran problema es el crecimiento urbanístico desordenado y en base a las excepciones especialmente. Construir no cumpliendo la norma y después ir al Consejo Deliberante a pedir la excepción para blanquear. Que eso es lo que pasó, por ejemplo, con La Palmera, ¿no? Que construyeron 4 pisos más y después fueron al Consejo Deliberante a pedir que le habilitaran los 4 pisos más que se estaban construyendo. O sea, primero construyen y después piden permiso. Claro, en algunos lo piden antes y otros es así. Lo que eran espacios públicos del Estado, hoy los han transformado en espacios privados. Muy inteligentemente el actual intendente Jorge Macri se tomó de este discurso de los vecinos y dijo en campaña que las excepciones son corruptas e injustas y prometió que en su gobierno no iban a existir más. No podemos seguir desarrollando y no lo vamos a hacer. Vicente López en general por excepción. Las
excepción es corrupta y además genera mucha injusticia. No se hacen las obras de infraestructura que hacen falta y alguien se transforma en rico vendiendo su terreno a un precio increíble por conseguir un permiso para construir una torre y el vecino lo sufre. Bronca, pues yo lo apoyé, yo pensaba que decía la verdad. A mí me engañó como la mejor, encima era italiano, me hablaba italiano y todo, y yo le digo, no me va a mentir. Lamentablemente, a poquito tiempo de comenzar a gobernar, empezó también con este sistema de excepciones y ahora van como 500. Parar de manera urgente con todo lo que son excepciones. Esto es un compromiso que yo he asumido hace tiempo, que se lo manifiesto a todos los vecinos. Mucha gente que jamás habría votado a Macri lo hizo tomando este argumento. Bueno, es lo que pasa en todas las ciudades donde hay corrupción. Esto para que lo entiendas básicamente. Vos podés construir por normativa un solo departamento, vas por la excepción y podés construir 10. Es decir, el municipio lo que te autoriza es a construir 10 veces donde antes podías construir 1. Entonces, seguramente el intendente, por lo que decía Jorge Macri, lo que hacía era pedir coima por eso, claramente. Si no, ¿por qué se le da ese regalo por parte de un intendente a un empresario? Lo decía el propio Jorge Macri. Lo que pasa es que ahora el que pide coima aparentemente es Jorge Macri, digamos, ¿no? Lo llamativo es que Jorge Macri se valió de usar la palabra corrupción para definir a las excepciones y una vez que llegó al poder hizo exactamente lo contrario a lo que había prometido. Y muchos vecinos nos decían jamás hubieran votado a Jorge Macri si no fuera por esta promesa. Es decir, no solamente cayó en las excepciones corruptas, como él mismo definía, sino que engañó a todo el electorado, a todo un municipio. ¿Sabías, Tomás? Vicente López tiene un gran déficit que son los espacios verdes. Sí. La Organización Mundial de la Salud estipula que tiene que haber 10 metros cuadrados de espacios verdes. En Vicente López hay menos de 1. Todo lo que es la parte de la costanera de Vicente López era espacio verde, era club, era costanera, costa, matorral, pasto, playa. Íbamos ahí a tomar mate los domingos a la tarde. Ahora, para que se den una idea, es similar a Puerto Madero. Torres gigantescas y millonarias que arruinaron absolutamente todo el espacio verde. El único fundamento de estos acuerdos es la corrupción, te lo digo ya, porque lo he estudiado muchísimo en todos los municipios. El único fundamento de este tipo de acuerdos con los privados es la corrupción. La última parte de mi informe. Estamos acá en lo que es el área natural Irigoyen. Este es un lugar que es impresionante. Son 9 hectáreas, es uno de los últimos espacios verdes, públicos y naturales que nos quedan en el partido. Dijiste públicos, pero yo veo que esto está enrejado. Sí, porque la municipalidad viene a la noche y lo enreja. La verdad que, digamos, siempre cuando preguntamos, nunca nos dicen quién es el funcionario que mandó a enrejarlo ni nada, pero la realidad es que siempre aparece una reja tapando la entrada del lugar. ¿Qué había acá en este lugar? Clubes, verde. Allá donde está Horizon estaba el club Almaceneros y el club Shell. Todo verde, todo esto era deporte. Esta zona era toda característica por los clubes de deportes. Porque muchos de estos edificios de lujo que valen $6.000 el metro cuadrado no tienen conexión a cloaca. Realmente es un desastre para todo el barrio y además de perder la identidad, nosotros teníamos un puerto re lindo, a escala humana, deportivo, y ahora realmente a veces que no tenemos sol por estos edificios. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener en cualquier lugar del mundo 10 metros cuadrados de espacios verdes públicos por habitante. Nosotros tenemos menos de 1 metro cuadrado de espacio verde público por habitante. Vicente López no tiene plazas prácticamente. Lo verde que ves de Vicente López es verde privado, no es verde público. Salvo la costa y alguna que otra placita chiquitita que hay. Yo siempre lo ironizo diciendo que si un día los 300.000 o casi 300.000 habitantes de Vicente López quisiéramos salir a tomar sol, estaríamos parados en un cuadradito de 60 por 60 centímetros cada uno, apretujándonos. Eso se llama hacinamiento. Se produjo el fenómeno de gentrificación, que es el cambio de un barrio y se transforma en, digamos, de alto nivel, para gente de alto nivel adquisitivo, y nos han cambiado el barrio, realmente. Todos edificios, y cada vez va a haber más edificios. Aquí estamos hablando también de un 20% de lo que está construido que está deshabitado.
¿Y por qué se sigue construyendo? Entonces está la sospecha de que en realidad la construcción, como históricamente se ha usado, se sigue usando para lavar el dinero. ¿Producto de qué? Y a veces producto de la evasión tributaria, pero también producto de muchos otros negocios criminales, como puede ser el narcotráfico u otras cosas. Seguimos hablando de hipocresía, seguimos hablando de Macri, pero no de Jorge Macri. Vamos a hablar ahora de Mauricio, el presidente. Lautaro, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Me gusta saludarlo. Igualmente, ¿por qué es así que hace grima? Queda todo en familia. Muy bien. Vamos. Tomás, el presidente ha dicho esta semana que nunca ha habido tanta libertad de prensa como hasta ahora. Casualmente lo dijo en la asamblea de la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, claro. Y fíjate cómo trata justamente a los periodistas después de decir esto. Después, obviamente, da una conferencia de prensa, habla con todos. 3 preguntas por cada periodista. Pensaba entre muchas de las cosas que han cambiado para mejor en la Argentina, está el hecho de que nunca antes ha habido tanta libertad de prensa como ahora. Sabemos que la libertad de expresión y de prensa son valores esenciales, son el verdadero corazón de la democracia. Presidente, ¿por qué no responde a los medios, presidente? Por favor, 18. Presidente, unos minutos con la prensa. ¿Qué opina de los datos del presidente? Los beneficiarios de Procrear, presidente. Ahora le vemos a la gente de seguridad que no ha sacado. Presidente, un mensaje para los salteños. Hablaba de la libertad de prensa, pero bueno, no se refleja la Bueno, qué lindo Macri, ¿eh? Como, qué linda la visión del periodismo que tiene Macri, ¿no? De la libertad de prensa y esto. Tomás, hablando de periodismo, quería felicitar al equipo de ADN por el premio... Premio Democracia, un premio realmente tremendo. Verdaderamente la gente que hubo en ese lugar, pocas veces visto, ¿eh? Como un reducto de gente muy, muy importante, sobre todo por el pensamiento. Y ADN Periodismo Federal ganó en la categoría... Periodismo audiovisual. Periodismo audiovisual. Sí, señor. Tomás, estuvimos hablando con Estela de Carlotto sobre estas declaraciones del presidente Mauricio Macri y Felipe Piña nos comparó este momento histórico con otro momento de la historia argentina. A ver. Estela, ¿cómo está viviendo este momento del país y la gestión del presidente Mauricio Macri? Y la única palabra que me sale es muy mal. Estamos viviendo muy mal. No recuerdo, y tengo 88 años, semejante democracia destruida, donde los valores humanos parece que desaparecieron, la pobreza aumenta, la desocupación aumenta, la muerte por falta de comida, los niños que contraen enfermedades ya erradicadas, el desprecio que sentimos, que nos tienen. Yo creo que es mucho dolor el que estamos sintiendo y mucha preocupación. ¿Con qué momento histórico de la Argentina se puede comparar lo que está pasando ahora? Bueno, con todas las restauraciones conservadoras, ¿no? Con los momentos en que los conservadores tomaron el poder y instalaron un modelo autoritario y para pocos, ¿no? Un modelo elitista de desprecio por la educación pública, la industria nacional. Uno podría ver lo que pasó en el 30, en el 55, ¿no? La diferencia, por supuesto, es que este modelo llegó por las urnas, ¿no? Por la voluntad de una parte importante del pueblo argentino. Vivimos preocupados por las estafas de la luz, del gas, del agua. El poder está en el pueblo, así que por favor juntémonos para liberarnos sanamente. Nadie quiere violencia ni nada, sino de esta opresión inmerecida. Dijo que nunca hubo tanta libertad de expresión como ahora. ¿Cómo tomaste esas palabras? No, mienten. La verdad que es el rey de los mentirosos. Es lamentable, es un presidente, no le quiero faltar el respeto, pero el que no dice la verdad es mentiroso. No hay derecho a aguantar la injusticia.